Comenzamos. Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono del trimestre 2025-3 para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. En esta ocasión, el objetivo de este encuentro de aprendizaje es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 3, que debe ser entregada a partir de la semana 8, es decir, desde el próximo lunes 3 de noviembre hasta el domingo 9 de noviembre, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 11 de noviembre. Esto significa que la actividad estará disponible para su entrega desde el lunes 3 de noviembre hasta el martes 11 de noviembre. Disculpen. Este espacio también es oportuno para notificarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 2, que consistía en la realización de un informe interpretativo. Las observaciones del mismo la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar. Ahora bien, continuando con el objetivo de este encuentro síncrono, les hago saber que para esta tercera actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje un portafolio digital basado en el contenido de la unidad 3, que tiene como propósito analizar los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad para el diseño de estrategias en salud mental. En este sentido, fundamentados en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático 3 sobre factores psicosociales de los trastornos de personalidad, mediante una recopilación de trabajos de su autoría, deben elaborar un portafolio digital. El portafolio digital es un tipo de expediente en el cual ustedes van a ir guardando sus trabajos, documentos, presentaciones, reflexiones, de acuerdo con un propósito determinado y en un lapso establecido en formato digital. El portafolio digital permite valorar las evidencias de aprendizaje de manera interactiva. De antemano informo que no está permitido incorporar presentaciones, artículos de otros autores. Todo el material que esté incorporado en el desarrollo del portafolio digital debe ser de su propia autoría. Es importante investigar en fuentes especializadas los siguientes elementos teóricos donde van a realizar un análisis a partir de lo cual van a desarrollar su portafolio. En primer lugar, tenemos el subtema identidad y relaciones interpersonales en los trastornos de personalidad, pero aquí no van a desarrollar el tema de manera general. Específicamente van a describir cómo es la identidad en cada uno de los trastornos de personalidad y cómo es las relaciones interpersonales en cada uno de los trastornos de personalidad. No es lo mismo, por ejemplo, cómo se afecta la identidad en el trastorno de personalidad límite y las relaciones interpersonales que tienden a ser caóticas. La identidad se puede fragmentar. En el caso, por ejemplo, del trastorno esquizoide, hay un proceso de difusión de la identidad y en el caso de las relaciones interpersonales, estas tienden a ser evasivas y distantes. Entonces, en cada uno, ustedes van a describir cómo es esa identidad.
Con respecto a los factores, al otro subtema, son los factores psicológicos en los trastornos de personalidad, factores sociales en los trastornos de personalidad, características de una personalidad sana y patológica. En el caso de la personalidad patológica, obviamente van a describir pues qué son los trastornos de personalidad o qué es una personalidad trastornada. Definición de bienestar psicológico, modelo de bienestar psicológico de Carol Riff, evaluación del bienestar psicológico y características de una personalidad madura. Estos son los temas que ustedes van a tomar en consideración para realizar su portafolio. En este portafolio pueden incluir resúmenes, presentaciones, mapas conceptuales, mapas mentales, infografías, BDGOGIN, el que ustedes seleccionen. Van a crear un portafolio digital donde deberán anexar las investigaciones que han realizado de acuerdo a los temas que acabo de describir. Para elaborar este portafolio, pueden utilizar cualquier herramienta de libre uso en la web o el paquete de programas Microsoft Office. Es importante que se cercioren que si usan los enlaces de Canva y de Google Drive, estos estén disponibles para cuando vaya a ser visualizado. Es decir, que el acceso a estos materiales esté libre y no que solicite el permiso para poder visualizar. Cada uno de ustedes deberá diseñar su carpeta o portafolio en la cual van a recopilar estrategias pertinentes a la identidad y relaciones interpersonales en los trastornos de personalidad, factores psicológicos y sociales en los trastornos de personalidad, características de una personalidad sana y patológica, definición de bienestar psicológico, modelo de bienestar psicológico de Carol Riff, evaluación del bienestar psicológico, características de una personalidad madura, importancia de conocer los factores psicosociales que intervienen en la información, en la formación de los procesos de los trastornos de personalidad. Deberán revisar diferentes fuentes bibliográficas, entre las cuales se cuentan los manuales de psicología de la personalidad, revistas científicas de psicología de la personalidad, del área de psicología clínica e investigaciones de intervención psicosocial. Posteriormente, deben incorporar en cada hoja del portafolio el resumen de cada uno de los subtemas. La lectura guía para realizar esta tarea es el manual de psicología de la personalidad y los materiales que les acabo de describir. Es importante utilizar la creatividad para representar su toque personal en el portafolio. Existen distintos tipos de portafolio. En este caso, ustedes van a hacer sus producciones de manera escrita. A continuación, en la descripción de la tarea, van a encontrar algunos enlaces a YouTube donde les indican cómo elaborar los mismos a partir de Word, a partir de PowerPoint, a partir de Canva. Entonces, esto es importante que seleccionen el que más fácil les sea de manejar. Es importante que para la creación de su portafolio digital hagan uso de las herramientas que están en la web. Entre ellos está Google Site, Evernote, WordPress, EduBlog, Willy y Canva. Pero también pueden utilizar Wix, FlickSnap y algunas otras aplicaciones que a ustedes les sea fácil de manejar. Lo importante es que incluso con el mismo Google Drive, en el caso de los enlaces, deben cerciorarse que es el link del portafolio, como les repetí anteriormente, debe estar abierto el permiso para poder ser visualizado, ya que al momento de corregir la tarea es lidioso tener que asignarles una calificación temporal mientras ustedes facilitan el acceso a la tarea. Las disposiciones de forma de este portafolio se van a comunicar por escrito en un documento de Word.
Es decir, ustedes van a hacer su portada institucional, van a colocar el índice de los subtemas, en la otra página el enlace al portafolio virtual, que puede ser al Drive, al site o la aplicación de su preferencia. Y la última página debe contener las referencias bibliográficas, que es muy importante. Con respecto a lo que son los criterios formales de evaluación, está el contenido. Es importante que todos los aspectos teóricos estén desarrollados adecuadamente, estructura, organización y secuencialidad, que el portafolio esté bien organizado por los distintos subtemas, que cada una de sus carpetas contenga su título, que esté bien escrito, haciendo uso de un buen vocabulario, gramática y la ortografía. La presentación y la creatividad, aquí se va a valorar el uso de los distintos documentos, puede ser resúmenes en Word, presentaciones en PowerPoint, en Canva o la, las infografías, los mapas mentales o grabaciones incluso en YouTube, pero que sean realizados por ustedes y relacionado con el tema del contenido de la unidad. Y por supuesto, las referencias bibliográficas. Como señalé al inicio, esta tarea se va a entregar desde el lunes 3 de noviembre hasta el domingo 9 de noviembre, siendo la fecha límite martes 11 de noviembre. Ahora hablaremos brevemente del contenido teórico a desarrollar en la unidad 3. En primer lugar, abordaré cómo la identidad y las relaciones interpersonales influyen en la formación de estos trastornos desde cada uno de los enfoques teóricos. Y vamos a partir del enfoque psicodinámico. Según este enfoque, la identidad se forma a través de la interacción entre las tres instancias conocidas como yo, ello y superyo. Las relaciones interpersonales tempranas que se desarrollan en la infancia influyen en lo que es la formación de la personalidad. Está el hecho de que los conflictos no resueltos y las experiencias traumáticas en la infancia puede llevar a distorsiones en la formación de la identidad y por ende en esos vínculos o relaciones interpersonales. Los mecanismos de defensa vienen a ser un concepto central tanto para la identidad como para las relaciones interpersonales, ya que, por ejemplo, la represión y la negación suelen ser estrategias inconscientes que utiliza la persona para evitar contactarse y conectarse con el dolor emocional. Por ejemplo, un individuo con un trastorno de personalidad límite o borderline puede haber experimentado abuso emocional o sexual en la primera infancia, lo que conlleva a una identidad fragmentada y dificultades en las relaciones interpersonales. Desde el enfoque cognitivo-conductual, la identidad se forma a través de patrones de pensamiento y comportamiento aprendidos. Las relaciones interpersonales se ven influenciadas por esquemas cognitivos y habilidades sociales. Los pensamientos y los comportamientos disfuncionales pueden perpetuar patrones negativos. Se toma en consideración el aprendizaje social y el modelado de comportamientos. Por ejemplo, una persona que tenga un diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial puede haber aprendido patrones de comportamiento agresivos y delictivos a través de la observación y reforzamiento positivo en su entorno sociocultural. Desde el enfoque humanista, se considera que la identidad se forma a través de la búsqueda de significado y propósito. Las relaciones interpersonales se centran en la empatía, la autenticidad y la conexión. La incongruencia entre la imagen ideal y la imagen real puede llevar a conflictos internos psicológicos. Se tienen los conceptos de autorregulación y crecimiento personal. Por ejemplo, una persona con el diagnóstico de trastorno de personalidad narcisista puede estar buscando constantemente la validación externa para compensar su sentimiento interno de inadecuación.
De acuerdo a esto, cada enfoque teórico, o al menos estos tres, ofrece una perspectiva única sobre cómo estudiar la identidad y las relaciones interpersonales que contribuyen a la formación de los trastornos de la personalidad. Una comprensión integral de todos estos factores, pues guiará la intervención y el tratamiento efectivo. Por eso en la primera unidad se dieron cuenta que si bien es cierto, existen algunos enfoques comunes para el tratamiento de los trastornos de personalidad, pues existen algunos tratamientos en específico que se han venido desarrollando con efectividad en los últimos años. Ahora bien, ¿cómo se afecta la identidad en cada uno de los trastornos de personalidad según los distintos enfoques teóricos? Vamos a comenzar con los trastornos del grupo A. El trastorno de la personalidad paranoide, desde la perspectiva psicodinámica, hay una identidad distorsionada y en ocasiones fragmentada que puede deberse a experiencias traumáticas y conflictos intrapsíquicos no resueltos. Desde el enfoque cognitivo-conductual se observan patrones de pensamiento paranoides y comportamientos defensivos. Desde el enfoque humanista hay búsqueda de control y poder para compensar sentimientos de inseguridad. En lo que se refiere al trastorno de personalidad esquizoide, desde el enfoque psicodinámico, la identidad está aislada y desconectada debido a dificultades en la formación de esas relaciones objetales. Recuerden que esas relaciones objetales son esas primeras relaciones que tenemos con las figuras parentales. Desde el enfoque cognitivo-conductual, hay dificultades en la interpretación de las señales sociales y patrones y se desarrolló patrones de comportamiento evitativo. Desde la perspectiva humanista, hay dificultades en la búsqueda de significado y propósito debido a una desconexión emocional. Con respecto al trastorno de personalidad esquizotípico, desde el enfoque psicodinámico también hay una identidad fragmentada y distorsionada. Desde lo cognitivo-conductual, hay patrones de pensamiento y comportamiento extraños y desorganizados. Desde la perspectiva humanista, hay una dificultad en la búsqueda de significado y propósito, pero que se debe no solamente a la desconexión emocional, sino también a la desconexión cognitiva. Ahora entremos en lo que es los trastornos de personalidad del grupo B, que son los dramáticos e impulsivos. Vamos a comenzar con el trastorno de personalidad antisocial, que es uno de los más difíciles y de pronóstico reservado. Desde el enfoque dinámico, la identidad del antisocial es agresiva y manipuladora debido a experiencias traumáticas en esa primera infancia y conflictos no resueltos. Y estos conflictos casi siempre están relacionados con la ausencia de la figura materna y experiencias de maltrato. Desde el enfoque cognitivo-conductual, se dice que hay un aprendizaje de patrones de comportamiento agresivo, además de falta de empatía. Desde el enfoque humanista, hay falta de conciencia moral y búsqueda de poder y control. En lo que se refiere al trastorno de personalidad límite o borderline, como lo denomina la literatura antigua, desde la perspectiva psicodinámica hay una identidad fragmentada y distorsionada debido a experiencias traumáticas. Y estas experiencias traumáticas, en especial en el caso del trastorno límite, están asociados a maltrato emocional, maltrato físico, experiencias de abuso sexual en esa primera infancia y conflictos no resueltos que casi siempre tienen que ver con el establecimiento de un vínculo entre ansioso y caótico con las figuras parentales. Desde el enfoque cognitivo-conductual, hay el establecimiento de patrones de pensamiento y comportamientos que son impulsivos y emocionalmente muy intensos. Recuerden que la característica del límite es la estabilidad de la inestabilidad, o sea que hay inestabilidad en la afectividad, inestabilidad en la cognición o los pensamientos, inestabilidad en el control de los impulsos
y además inestabilidad en esas relaciones interpersonales con esa sensación de vacío emocional. Desde el enfoque humanista hay una búsqueda de validación y conexión emocional para compensar esos sentimientos de vacío. En lo que se refiere al trastorno de personalidad histriónico, desde el enfoque dinámico, la identidad es dramática y necesitada de atención debido a experiencias traumáticas también y conflictos no resueltos. Casi siempre en el caso de la personalidad histriónica hay conflictos en la relación con esas figuras parentales de madre o madre por exceso o em, por ausencia o por exceso de presencia. En lo que se refiere al enfoque cognitivo-conductual, los patrones de pensamiento y comportamiento son dramáticos y exigentes. Desde el enfoque humanista, hay búsqueda de atención y validación para compensar sentimientos de inadecuación. En lo que se refiere al trastorno de personalidad narcisista, que quizás muchos de ustedes han visto una gran cantidad de información o una sobreabundancia de divulgación de información en las redes sociales la, sobre el famoso narcisismo. Con respecto a este trastorno, el enfoque psicodinámico refiere que la identidad es grandiosa y está necesitada de gran admiración debido también a dificultades o experiencias traumáticas, por llamarlo de alguna manera, con las figuras parentales, donde casi siempre hay, o sea, registrado la ausencia o conflicto con la figura materna. Desde el enfoque cognitivo-conductual, se dice que el trastorno de personalidad narcisista pues se caracteriza por la formación de patrones de pensamiento y comportamiento grandiosos y explotadores. Desde el enfoque humanista, hay búsqueda de poder y control para compensar estos sentimientos de inadecuación y baja autoestima. Ahora, vamos con los trastornos del grupo C, que son los ansiosos. Y comenzaremos con el trastorno de personalidad evitativa. De acuerdo al enfoque psicodinámico, la identidad en este trastorno es insegura y evitativa debido a experiencias caóticas en esos vínculos parentales. Desde el enfoque cognitivo-conductual hay patrones de pensamiento y comportamiento evitativos y temerosos. Desde el enfoque humanista se ha registrado dificultades en la búsqueda de significado y propósito debido a la evitación de situaciones sociales. En lo que se refiere a al trastorno de personalidad dependiente, desde el enfoque psicodinámico, la identidad es insegura, hay necesidad de apoyo debido a experiencias de un vínculo de apego ansioso en esos primeros años de la infancia y con una sensación de abandono que se internalizó desde el enfoque cognitivo-conductual. Los patrones de pensamiento y comportamiento son dependientes y sumisos. Desde el enfoque humanista hay búsqueda de apoyo y protección para compensar sentimientos de inadecuación. En lo que se refiere al trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es el TOC, que es un trastorno obsesivo-compulsivo, es un trastorno de ansiedad. En este caso, desde el enfoque psicodinámico, la identidad de la persona con trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo es perfeccionista y controladora. Se ha registrado que, por ejemplo, en la historia infantil de las personas que desarrollan esto, ha habido una internalización de normas y valores muy estricta. Además, también se ha asociado un control de esfínteres de manera temprana, antes de lo esperado. Desde el enfoque cognitivo-conductual, los patrones de pensamiento y comportamiento son perfeccionistas, además de ritualistas. Desde el enfoque humanista también hay una búsqueda de control y esa búsqueda de perfección para compensar sentimientos de inseguridad. Ahora, con respecto a los factores psicológicos que inciden en la aparición y desarrollo de los trastornos de personalidad, van a variar según los distintos enfoques teóricos.
A continuación, les describiré algunos de los factores más relevantes. Desde el enfoque psicodinámico, como lo hemos venido viendo en cada uno de los trastornos, pues la presencia de conflictos intrapsíquicos, el uso del mecanismo de defensa denominado represión, experiencias traumáticas en la infancia. Estas experiencias traumáticas en la infancia van desde el rango de negligencia parental, abuso emocional, abuso sexual, maltrato físico, situaciones donde, de deprivación cultural, es decir, aquellos niños que han estado en ambientes de familia o socioculturales muy desfavorecidos a nivel sociocultural. Hay disturbios en las relaciones objetales, es decir, que está el establecimiento de esos vínculos de apego y de relaciones con las figuras parentales suele ser caótico o conflictivo. Falta de resolución de las etapas de desarrollo de la personalidad y el uso de mecanismos de defensa inmaduros. Desde el enfoque cognitivo-conductual, los factores psicológicos que están asociados a el desarrollo de los trastornos de personalidad es el establecimiento de patrones de pensamiento distorsionados, el aprendizaje de comportamientos disfuncionales, modelado y refuerzo de conductas problemáticas e inadecuadas, falta de habilidades sociales y emocionales, exposición constante a estresores y situaciones críticas y de vulnerabilidad. Desde el enfoque humanista se ha identificado la falta de autenticidad y congruencia, las dificultades en la búsqueda de significado y propósito, incongruencia entre la imagen ideal y la imagen real, falta de empatía y conexión con otros y dificultad con la autorrealización. Y si nos vamos al enfoque, entre comillas, integral, que sería el enfoque biopsicosocial, hay factores genéticos y neurobiológicos asociados. Estos neurobiológicos, pues de acuerdo al tipo de trastorno, hay una afectación, puede ser de las funciones ejecutivas que están alojadas en el lóbulo frontal, de esa, de la zona del sistema límbico o la amígdala donde está alojado, pues todo el asiento de la inteligencia emocional, la exposición a estresores ambientales, la interacción entre factores biológicos y psicológicos, influencia de la cultura y la sociedad, y el acceso o no a recursos y apoyo psicosocial. Desde el enfoque evolutivo, esas experiencias tempranas y el desarrollo de los hitos, las etapas de desarrollo y las transiciones, influencia de la familia y la comunidad, el aprendizaje, el modelado de comportamientos a través de los estilos de crianza, la adaptación y la resiliencia. Desde un enfoque neuropsicológico, pues está el funcionamiento cerebral y estructuras neuronales, neurotransmisores y regulación emocional, lesiones cerebrales y trastornos neurológicos, influencia del uso de sustancias y medicamentos, factores genéticos y hereditarios. En lo que se refiere a los factores sociales que inciden en la aparición y desarrollo de los trastornos de personalidad, también varían según distintos enfoques. Si estamos hablando desde el enfoque psicodinámico, la presencia de una familia con alta conflictividad, caótica o sumamente disfuncional, disturbio en las relaciones objetales, experiencias traumáticas en la infancia igual, falta de una red de apoyo emocional y modelado de comportamientos problemáticos. Desde el enfoque cognitivo-conductual, aprendizaje de comportamientos disfuncionales, modelado y refuerzo de conductas inadecuadas, falta de habilidades sociales y emocionales, exposición a estresores y situaciones de vulnerabilidad, influencia de la cultura y la sociedad. De enfoque humanista, falta de autenticidad y congruencia, dificultades en la búsqueda de significado y propósito, falta de empatía y conexión con otros y dificultad para el logro de la realización. Se repiten los mismos aspectos desde el punto de vista biopsicosocial, al igual que el evolutivo y el neuropsicológico. Algunos factores sociales adicionales que pueden influir en la aparición de los trastornos de personalidad están relacionados con las condiciones de pobreza extrema y desigualdad social, la discriminación, marginación,
en el caso de las migraciones forzadas en condiciones desfavorecidas, situaciones de violencia y abuso, cambios sociales y culturales, acceso a educación y recursos, redes sociales y apoyo comunitario. Con respecto a lo que son las características de una personalidad sana y patológica, según los distintos enfoques teóricos en psicología de la personalidad, si hablamos de el enfoque psicodinámico, ¿verdad? La personalidad sana estaría caracterizada por una integración de la personalidad, es decir, que estén adecuadamente integrados los procesos sociales, cognitivos, de autorregulación emocional, conductual y de adaptación y de identidad. Hay un equilibrio entre las tres instancias conocidas como el yo, el ello y el superyo, capacidad para manejar conflictos y emociones y la presencia de relaciones objetales saludables. Si hablamos de personalidad patológica, pues vamos a definirla desde el DSM-5 como un trastorno de la personalidad, que es un patrón rígido e inflexible que se caracteriza por afectación en la cognición, en la afectividad, en el control de impulsos y en las relaciones interpersonales, que genera malestar clínicamente significativo en todos los contextos. Esto es que le genera malestar en esa interacción en todos los contextos donde se desenvuelve la persona. Está la presencia de conflictos intrapsíquicos no resueltos, el uso de la represión y la negación como mecanismos de defensa, dificultades en la regulación emocionales y conflictividad, caos en esas relaciones objetales. De acuerdo con Sigmund Freud, es un indicador clave de la personalidad sana la capacidad de amar y trabajar. Estos son indicadores de madurez emocional y psicológica. La capacidad de amar remite al hecho de desarrollar relaciones interpersonales significativas y satisfactorias. Llamemos estas relaciones interpersonales relaciones de amistad, de pareja, de familia, de trabajo, incluyendo la capacidad de experimentar amor y afecto hacia los demás. La capacidad de trabajar se refiere al hecho de hacerlo de manera productiva y satisfactoria, lo que a su vez implica la pertinencia de encontrar significado y propósito en la vida. Desde el enfoque cognitivo-conductual, una personalidad sana se caracteriza por un pensamiento racional y realista, con presencia de comportamientos adaptativos y funcionales, adecuadas habilidades sociales y emocionales y apertura en su capacidad para aprender y cambiar. Una personalidad patológica estaría caracterizada por la presencia de patrones de pensamiento distorsionados, comportamientos disfuncionales y problemáticos, dificultades en la regulación emocional y falta de habilidades sociales y emocionales. Vemos aquí entonces cómo esta personalidad patológica tiene afectado las cuatro áreas del desarrollo psicológico del individuo, que es la afectividad o las emociones, la cognición o pensamiento, el control de los impulsos o la regulación conductual y las relaciones interpersonales. Desde el enfoque humanista, una personalidad sana se caracteriza por autenticidad, congruencia, búsqueda de significado de propósito, empatía y conexión con otros, autorrealización y crecimiento. Con respecto a lo que es la personalidad patológica, está caracterizada por falta de autenticidad y congruencia, dificultad en la búsqueda de significado, incongruencia entre la imagen real y la ideal, falta de empatía y conexión con otros. Desde el enfoque biopsicosocial, la personalidad sana habría un equilibrio entre los factores biológicos, psicológicos y sociales, con la presencia de adaptación y resiliencia y un funcionamiento cerebral saludable. Si hablamos de la personalidad patológica desde este enfoque, pues hay un desequilibrio entre los factores biológicos, psicológicos y sociales, vulnerabilidad en la presencia a estresores y situaciones críticas, falta de acceso a recursos de apoyo social, funcionamiento cerebral alterado. Desde el enfoque evolutivo, la personalidad sana se caracteriza por capacidad de adaptación y resiliencia, desarrollo saludable en todas las etapas del ciclo vital, aprendizaje, crecimiento, relaciones saludables. La personalidad patológica
Desde este enfoque estaría caracterizada por dificultades en el desarrollo de las etapas del ciclo vital, falta de adaptación y resiliencia, dificultades en el aprendizaje y crecimiento, así como la presencia de relaciones problemáticas. Con respecto a lo que es la definición de bienestar psicológico, pues esto representa un concepto muy amplio y complejo que ha sido estudiado por distintos autores en el campo de la psicología. Según Carol Riff, una de las principales investigadoras de este tema, el bienestar psicológico se definirá como el esfuerzo por lograr la perfección y la realización del propio potencial. Este concepto está centrado en el desarrollo personal y la capacidad de afrontar las demandas y desafíos de la vida de manera efectiva. Otro de los subtemas es, partiendo de esa definición de bienestar psicológico, el modelo multidimensional de bienestar psicológico de Carol Riff, caracterizado o eh, sí, caracterizado por 6 dimensiones. Estas 6 dimensiones son la autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, dominio del entorno, propósito de la vida y crecimiento personal. Cuando hablamos de la autoaceptación, esto está relacionado con la satisfacción que tiene la persona consigo misma y sus capacidades. Si hablamos de la dimensión relaciones positivas con los otros, esto va a referirse al establecimiento y mantenimiento de relaciones saludables y significativas. La autonomía es esa capacidad para tomar decisiones de acuerdo con sus propios valores y metas personales. El dominio del entorno es esa capacidad para manejar y controlar el entorno de manera efectiva. El propósito en la vida está relacionado con el sentido de dirección y significado en la vida, y el crecimiento personal con una búsqueda continua de desarrollo y mejora personal. Con respecto a lo que es la evaluación del bienestar psicológico, esta escala de bienestar psicológico de Carol Riff, em, otra de las escalas es la de satisfacción con la vida de Ed Diener, cuestionario de bienestar psicológico realizado por David Goldberg, y escala de bienestar subjetiva también de Ed Diener, y el cuestionario de salud general de John Ware. Entonces, existen distintos instrumentos para evaluar el bienestar psicológico, no solamente el modelo de Carol Riff. Ya para terminar, hay que, o para resumir el tema, es importante establecer las características de una personalidad madura. Y esta personalidad madura está relacionada pues con con esa capacidad de lograr esas características, habilidades que permiten a los individuos interactuar de manera efectiva con su entorno y con los demás, dentro de los cuales están la autoconciencia, autorregulación conductual emocional, empatía, comunicación efectiva, responsabilidad, flexibilidad, adaptabilidad, resiliencia, integridad, sentido del humor. Es influenciada por una variedad de factores, entre los cuales se pueden dar cuenta la experiencia, no solamente en la familia, sino en el entorno educativo, la educación recibida y, lo más importante, un proceso de reflexión personal. Todos estos aspectos deben estar bien desarrollados y fundamentados en la bibliografía, en las referencias bibliográficas del área de psicología de la personalidad. Con esta descripción, damos por culminada esta tercera actividad síncrona para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2. Si tienen otras dudas, reflexiones, comentarios, dudas acerca del modo de hacer la tarea, del material bibliográfico, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas, que a la brevedad posible les respondo. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo encuentro. Feliz noche y éxito en la tarea.